Hola queridos, ¿qué tal? Espero que todo muy bien, porque por aquí de maravilla, sobre todo porque hoy tengo que contaros algo que me ha impactado sobremanera. Es increíble, increíble. Así que sin más dilación, cojamos un sorbito de una taza de té bien caliente para combatir el frío islandés y vamos con el vídeo, queridos. Bueno. Hoy os vengo a hablar de algo muy impactante para mí porque tuve la oportunidad de ver la película islandesa Lamb, la cual ha sido sublime, pero cuando digo sublime es que es realmente buena. No me esperaba en absoluto algo como esto, o sea, yo ya me esperaba que fuese así como muy tranquila, pausada, con planos bien pensados y cámaras estáticas, lo típico de una película no comercial, ¿no? Una película independiente. Pero madre mía con lo que me vine a encontrar, queridos. Madre mía. Lo primero que quiero dejar claro es que este vídeo va a estar dividido en dos partes. La primera es una ficha técnica básica de la película: director, temas que trata, sinopsis, actores, bla, todo eso, ¿no? Y cómo se trata y sin spoiler, que es lo importante. La segunda parte, sin embargo, vamos a abordar con spoiler las dos teorías que yo saqué en claro de la película. Una de ellas ya dicha por el director y por la actriz principal del film, y la otra es algo que yo he sacado en conclusión personalmente. Como ya dije antes, se trata de una película indie de nacionalidad islandesa, pero que además ha ganado una cantidad de premios que es que no se pueden ni imaginar. O sea, es la ópera prima del director, o sea, la primera película que él dirige en su vida, y ha ganado la hostia de premios. El premio del cine europeo a los mejores efectos especiales. Ganó el Un Certain Regard de 2021. Mi francés es una puta mierda, así que es lo que hay. Y además fue ganadora del premio a la mejor película en el Festival de Sitges, que por eso se hizo tan hablada, tan famosa. Que además de haber ganado este premio, también ganó en el Festival de Sitges el premio a la mejor actriz principal. Por si eso fuera poco, también está nominada a los Oscar al premio de mejor película extranjera. El director de esta película es Valdemar Johansson, y como ya dije antes, esta es su primera incursión en el mundo de la dirección. Es su primera película tanto como director como guionista o co-guionista, puesto que hay un trabajo de 2 o a 4 manos en este caso. A Valdemar Johansson también lo hemos podido ver en los créditos de producciones tan importantes como Too Fast, Too Furious 8 o Noé de Aronofsky. Esto se debe a que este hombre es un hombre polifacético, en el sentido de que ha tenido una carrera como muy variada. Es un hombre capaz de ir por los diferentes departamentos y poder realizar distintos trabajos, pero nunca había incurrido en la labor de dirección o guionista. Para esta ocasión trabajó a 4 manos junto con Sion, que es un novelista, compositor, guionista y mejor amigo de Björk, que me encanta esa mujer, sobre todo en Bailando en la Oscuridad, que el tema más importante de esa película pues lo compuso este hombre, el Sion. Y los actores principales de esta cinta son Noomi Rapace en el papel de María, Gudmir Snær Gunnarsson en el papel de Idvarg y Björn Shinus Haraldsson en el papel de Petur. Esta película realmente es como muy complicada de explicar. De hecho, yo recomendaría que si tienes ganas realmente de ver esta peli, no sepas nada, cierres completamente este vídeo, veas la película y luego vuelvas, porque es de estas películas que es mejor no saber nada, que no te cuenten nada de la trama,
porque es una experiencia personal, es una experiencia que tú mismo tienes que vivir sin dejarte llevar por opiniones ajenas. La premisa de esta película puede parecer bastante sencilla, puesto que va de una pareja conformada por Mia e Eadvar que viven en las montañas de Islandia, o sea, están completamente aislados de todo, o sea, está la casa en medio de la nada y ellos se sustentan gracias a su granja. La película está dividida como en dos partes muy bien diferenciadas. La primera nos relata su día a día en la granja, ¿no? Lo más costumbrista posible. Cómo viven, cómo es su día a día en cuanto a ayudar a dar a luz a las diferentes ovejas que tienen a su cargo. Además de todo lo que tienen que hacer en la granja, como la recolección y el sembrado. Todo esto, todo este costumbrismo se ve reforzado por la poca aparición de líneas de diálogo en esta película. Esta película es prácticamente silenciosa. Es una película para meditar, para pensar en ti mismo. Es una película para pensar en la situación que se te ofrece en general y extrapolarla a tu situación en particular. Ese silencio también está presente para fomentar esa atmósfera de tensión tan enorme que hay durante toda la película. Quiero decir, la película te fomenta una tensión que piensas que en cualquier momento se va a romper, que esa cotidianidad que rodea a la pareja en cualquier momento se va a ir a la mierda y todo va a empezar a ser como más frenético. Pero claro, acostumbrado a las películas indie, en donde el silencio es como un personaje más, los diálogos son como muy justitos y además la banda sonora es prácticamente inexistente, puesto que en esta película en concreto y en muchas más del mundo indie no existe una música extradiegética, sino que se alimenta tanto de las sintonías y las melodías que suenan en la diégesis de ese mundo. Cuando alguien está escuchando una radio, cuando alguien está viendo la tele, cuando alguien toca el piano. Pero no está presente la necesidad de romper esa cotidianidad, esa realidad tan grande que se han molestado en construir con música artificial, ¿no? Todo lo que el espectador experimenta lo hace a través de los sentidos de los propios protagonistas del film. Quiero decir, todo lo que oye, todo lo que hablan, todo lo que sufren, ¿no? Todo eso le llega al espectador. Y no es necesario fomentar una manipulación excesiva emocional a través de una música que no está dentro de la propia diégesis, porque todo el peso de las emociones que siente el propio espectador recae sobre los protagonistas, recae sobre los actores, sobre el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, el lenguaje facial. Sobre todo teniendo en cuenta que esta película trata temas como la pérdida de un ser querido, la muerte, el proceso de duelo por el que tiene que pasar una persona que ha tenido una pérdida importante en su vida, ¿no? Y cómo la psique humana hace lo posible por superar eso con elementos con los que no pensarías que tendrías que necesitarlos en una situación en la que no te ha pasado eso, ¿no? No has tenido que pasar por una depresión grave, ¿no? Como ha tenido que pasar la protagonista en este caso. Luego la segunda parte de la película ya caemos de lleno en el surrealismo. Incluso podría decirse que se cae en una especie de surrealismo mágico. ¿Por qué? Porque un día en el que están ayudando a las ovejas a dar a luz, da la casualidad de que una de las ovejas da a luz a un ser antropomorfo, pero que tiene también elementos ovinos. Esta criatura no pertenece ni a un mundo ni al otro, está como a medias aguas. A partir de este punto, teniendo en cuenta que Maria e Eadvar han perdido a una niña llamada Ada, ella se plantea criar a este ser como hijo propio. De hecho, hasta le pone el nombre de su hija fallecida, o sea, Ada.
Desde este momento la película se va a mover en aguas bastante delicadas, puesto que va a tener que mantener el equilibrio entre el amor puro de una madre y el miedo a lo desconocido, ¿no? Ese equilibrio tan frágil que se puede romper en cualquier momento y que hace que el espectador piense que en cualquier momento se va a ir todo a la mierda y va a ocurrir algo muy fuerte y frenético. Es importante que en la primera parte de la película todo lo que se refiere al costumbrismo más puro y todo lo que tiene que ver con el día a día de la pareja sea lo más realista posible, para cuando irrumpa este ser mitológico nosotros como espectadores nos quedemos extrañados, pero al mismo tiempo lo aceptemos como parte de su día a día y que sea lo más realista posible. Los efectos especiales necesitan ser también muy realistas, cosa que consigue precisamente para no romper ese realismo dado por la primera parte y arrastrado por la segunda. Por eso digo que aunque al principio de todo esto, cuando la oveja da a luz a esta cría, a este ser mitológico, tanto Igbar como María se quedan extrañados, en un momento lo asimilan como parte de su propia familia. Por lo tanto, esto deja de ser una fantasía para convertirse en un realismo mágico, y eso es algo que me gusta mucho. Cómo pasa de un género a otro sin baches, sin fisuras, de una manera súper fluida. A medida que van pasando los días, María se va encariñando cada vez más de este ser, e Igvar al principio no está muy convencido de que esto sea realmente sano para ella, puesto que tiene que superar una pérdida y esto no lo considera bueno. Pero como ve que es feliz y como ve que este ser también es feliz con ella, creciendo y demás, pues también vemos cómo él se incluye en este tren y al final forman una familia bastante bonita, bastante normal dentro de los límites, debido a que no tienen a nadie más, quiero decir, están encerrados en una burbuja, aislados de todo, y por lo tanto pueden ser felices sin prejuicios de otros. Pero ¿qué pasa? Que esta felicidad dura poco, porque llega el hermano de Igvar, es decir, el cuñado de María. Será él quien ponga, digamos, el prejuicio del ser humano sobre la mesa en esta situación e intente como abrirle los ojos hacia la realidad según el ser humano a ellos dos, que ya están integrados completamente con este ser. Es decir, el hermano de Igvar no acepta a Ada como parte de la familia, pero llega un punto en el que finalmente sí que lo hace, porque entiende que es el mecanismo mental de María para procesar el trauma causado por la pérdida de la Ada original, ¿no? Realmente los tres actores que dan vida a las personas que tienen que lidiar con este elemento fantástico, junto con los efectos especiales, la atmósfera que fomenta tanto el silencio como los elementos paisajísticos que se ven, que son pura maravilla. O sea, es como ver cuadro tras cuadro, tras cuadro, tras cuadro. Tienen un rollo tan pictórico que a mí me voló la cabeza. De hecho, no pude evitar hacer la comparación con una película que vi en 2019 en el Festival de Cine de las Palmas de Gran Canaria, llamada La Portuguesa, de la cual hablé en este vídeo de por aquí, porque es igual, es decir, es una película muy silenciosa, una película para meditar, una película para deleitarse visualmente, en la cual cada fotograma representa una obra pictórica muy bien planteada. O sea, todos los elementos están colocados en base a un eje visual muy bien planificado, que hace que el fotograma en sí te den ganas de imprimirlo y empapelar tu casa con cada uno de los fotogramas. Pues lo mismo pasa con Lamb. O sea, es una película visualmente atractivísima, que pone de manifiesto la belleza máxima de los paisajes islandeses. A todo esto hay que añadir también la paleta de colores escogida en la película. Es muy buena, porque mientras que los seres humanos como Igvar, María y el hermano de Igvar visten colores así como terrosos, verdes, grisáceos, y además todo el ambiente tiene ese rollo como neblinoso, gris y con colores así como muy apagados, Ada
viste todo lo contrario, son colores azules, amarillos, rosas, son colores muy vívidos que contrastan con la paleta de colores de los seres humanos para diferenciar el mundo de los seres humanos con el mundo de este ser mitológico, y así poder reforzar mejor el gran abismo existente entre María, que es aquí la más importante porque es la que siente un amor puro hacia Ada tremendo, y Ada, es decir, aunque ella realmente la quiera y la abrace esa anomalía de una manera pura y sin ningún tipo de prejuicio, lo cierto es que Ada nunca ha formado parte de su mundo, y Ada es consciente de eso. Ada es consciente de que no forma parte del mundo de María en absoluto. Por eso la paleta de colores me parece tan fascinante, porque se encarga perfectamente de diferenciar entre el mundo de María, que es un mundo gris, un mundo mustio, un mundo apagado por culpa de sus propios sentimientos, de su propia incapacidad de superar esa pérdida, de esa depresión que tiene que cargar, ¿no? Y además se encarga también de realzar el clima tan frío, tan gélido de las propias montañas y la soledad a la que tienen que hacer frente la pareja protagonista, ¿no? Como el film sitúa al ser humano en la nada para hacernos entender que el ser humano realmente no es nada, que la naturaleza lo es todo, y que el ser humano intenta como dominar parte de esa naturaleza sin que le corresponda a esa tarea. Sin embargo, el lado de Ada es todo lo contrario, porque ella acaba de nacer, ella no conoce las directrices del mundo en el que acaba de aterrizar, y por lo tanto ella vive cada momento de una manera muy intensa, y los colores son testigos de eso. ¿Qué pasa? Que ella también tiene que lidiar con esa sensación constante de que no pertenece a ninguno de los dos mundos. Ella nunca se llega a sentir parte 100% de la familia de María Eidbar, y tampoco se siente parte de las ovejas, por así decirlo, ¿no? Está como en medio, y eso le genera una confusión que se estira durante toda la película. Creo que el film hace un trabajo impecable, tanto en el apartado artístico, como en el apartado de reparto, como en el apartado de guión, ¿no? Creo que es como un triángulo perfecto que da lugar a un cuento de hadas muy oscuro, que no tiene miedo a expresar el lado más triste, el lado más grotesco y el lado más dramático de estos cuentos, ¿no? Eso me recuerda mucho a los cuentos de los hermanos Grimm. Cómo estos cuentos no tenían por objetivo endulzar la vida del niño y hacer que el niño soñase con realidades alternativas, sino que más bien el niño aprendiese lecciones a través de momentos muy fuertes, momentos emocionales y físicamente perturbadores para una mente infantil. Y creo que esta película lo lleva a un terreno muy bueno. Eso me recuerda también a cómo está planteada la película de Midsommar de Ari Aster. Creo que ese rollo de cuento de hadas para adultos me gusta mucho. Me he dado cuenta de que esa estética de fábula medio infantil, medio oscura, me gusta mucho por el contraste que conlleva eso y la delicadeza que tienes que tener para sustentar eso sin que se rompa en ningún momento, y además tener esa tensión constante de que va a pasar algo inminente, y que nunca llega a consumarse. Eso es algo fascinante que me encanta. Y ahora pasamos ya a la segunda parte de este vídeo, que es ya con spoilers. Así que si no has visto todavía la película y quieres verla y no quieres que te la estropee, por favor, cierra este vídeo y vete a verla y luego vuelve otra vez. Bueno, esta película es muy compleja en el sentido de que tiene mucha apertura a interpretaciones, que eso es algo que me gusta muchísimo, como ya dije en el vídeo del Principito, que os lo dejo por aquí si no os lo habéis visto. Me gusta muchísimo cada una de las obras que te da la libertad de dar la interpretación que tú quieras con respecto a lo que tú pienses o a lo que tú estás viviendo en ese momento. Esto lo que da lugar es a una relectura o a un revisionado en este caso, porque precisamente cuantas más veces la veas
a lo largo de tu existencia. A lo mejor la veo después de 2 años y descubro algo nuevo, algo que no había visto en el primer visionado hace 2 años atrás. Y eso es algo que me gusta muchísimo. Hay una versión que digamos que es la versión oficial, dada por el director y por la actriz principal, es decir, Noomi Rapace, que es la que interpreta a María, ¿no? Ellos dos sustentan la interpretación de que la película nos cuenta una historia con respecto a cómo el ser humano es egoísta, ¿no? Cómo el ser humano se apropia de elementos de la naturaleza que no les pertenecen y aún así los hacen suyos porque creen que tienen pleno derecho a ello. Eso está muy bien representado en la película porque si nos damos cuenta, María está viviendo una vida bastante cotidiana, bastante tranquila, en medio de una depresión, intentando superar la pérdida de su hija. Entonces cuando ella tiene la oportunidad de adoptar a este ser mitológico, mitad oveja, mitad humano, no se lo plantea ni 2 segundos, sino simplemente después de haber dado a luz lo coge del establo donde están refugiadas todas las ovejas y se la lleva a su casa, lo cual produce que se cree una línea imaginaria entre lo que sería la casa de los seres humanos y el establo donde están las ovejas. O sea, los 2 mundos están contenidos en 2 edificios muy diferentes, pero que están muy cerca el uno del otro. La madre biológica de este ser, que es como una especie de oveja, está todo el tiempo en la ventana de la casa de sus dueños, de los humanos, reclamando a su hija, llamándola y persiguiéndola e intentando recuperar lo que es suyo. Pero María le arrebata la oportunidad de estar con su hija pegándole un tiro. O sea, le pega un tiro a la madre, a la oveja madre, para quitarse el problema del medio y poder criar a su hija adoptiva a placer, ¿no? Esto nos habla mucho del egoísmo, de cómo ella, en lugar de entender lo doloroso que es la pérdida de una hija, puesto que ella ya la ha perdido previamente, fomenta otra pérdida de otra hija a otra madre en pos de su propia felicidad. Esto habla mucho del egoísmo humano, de apropiarnos de cosas que no nos pertenecen. Además, sabiendo que Ada no se adapta, no es capaz de tomar una decisión que haga feliz realmente a su hija, entre comillas, ¿no? Realmente solo aboga por sus propios sentimientos. Ella solo quiere calmar su ansiedad, calmar su depresión y fomentar su propia felicidad en contra de la felicidad de su hija, que es lo que debería ser una verdadera madre, fomentar la felicidad de su hija. Finalmente, por cosas que suceden en la película, Ittvar, que es el marido de María, lleva a Ada a mirar unas redes de pesca para las cuales tienen que atravesar unas hectáreas de campo. Y antes de llegar a esas redes de pesca, un hombre medio cabra, medio humano, que se supone que es el padre de este ser, de Ada, quiere recuperar a su hija. Entonces le pega un tiro a Ittvar y se lleva a la niña. Cuando ocurre esto, María llega al encuentro de su marido, que ya está a punto de morir, y este fallece en sus brazos. Ella llora desconsolada y en este momento le dice que todo va a salir bien. Se levanta y se recupera, y ahí termina la película. Todo tiene que ver con la naturaleza, el poder de la naturaleza, cómo esta, al final, hagas lo que hagas, va a dictar lo que realmente tiene que ser, cómo tienen que ser las cosas, y esto lo deja claramente visible el cartel de la película. Si nos damos cuenta, justo debajo de la palabra lamb aparece la palabra mother, y justo a la inversa aparece la palabra nature. Entonces nos damos cuenta de que realmente la naturaleza es el fin y el principio de todas las cosas, y que por mucho que nosotros nos sintamos el ser supremo, que tenemos la oportunidad, tenemos el raciocinio suficiente como para conquistar la tierra y hacerla nuestra con todo lo que contiene,
realmente no somos nada, somos una mota de polvo que estamos ahí simplemente porque la naturaleza nos lo permite. Y a esa conclusión es a la que llegó María al final. Por eso se resigna. Dice, esto es lo justo. Yo he intentado sacar algo de la naturaleza que no me pertenecía y ahora la naturaleza la ha reclamado, llevándose a su vez algo que era mío y que ya no me pertenece, como es el caso de Ada y el caso de Idvar, ¿no? Le robó tanto a su esposo como a su hija. Pero ahora vamos a pasar a mi propia interpretación y cómo veo yo los acontecimientos de la propia historia. Sabemos que María perdió a un bebé llamado Ada por una escena en la que ella está arrodillada enfrente de una tumba con el nombre preciso de Ada, ¿no? Y cómo después ese nombre pasa a formar parte de la personalidad de este ser mitológico, mitad cabra, mitad humano. Y es que claro, al principio nos damos cuenta de que Idvar está reacio a que este ser forme parte de la familia, mientras que María es todo lo contrario. María, a pesar de que es una anomalía de la naturaleza, tiene los brazos abiertos y una pureza inmensa por criar a este ser, por hacerlo suyo, por hacerlo parte de la familia. La película va avanzando y nos damos cuenta de que la felicidad siempre está en el ambiente, aunque haya llegado el hermano de Idvar, que en este caso sería la voz de la lógica. Pero claro, Idvar ve tan feliz a María que le dice a su hermano, no hagas nada para estropear esta felicidad. Porque cuando María e Idvar le presentan al hermano de Idvar a Ada, en la intimidad le dice el hermano de Idvar a Idvar, ¿qué demonios es esto? No entiendo nada. Entonces él le responde simplemente, esto es felicidad. Entonces claro, ya aquí nos damos cuenta de que él ha aceptado la realidad. Y más adelante el hermano de Idvar también va a aceptar que esta es la manera que tiene María de afrontar el periodo de duelo con respecto a la pérdida de su hija. Entonces esto me hace pensar en una cosa, y es que Ada, tal y como se nos presenta en la película como un ser mitológico antropomórfico, medio humano, medio oveja, realmente no existe y lo estamos viendo desde la perspectiva de María. Quiero decir, toda la película es narrada desde la mirada de María. O sea, aunque los protagonistas son María e Idvar, el peso real del sufrimiento materno lo lleva María. Entonces toda la película es contada a través de su óptica. Y lo que ven los demás, tanto Idvar como el hermano de Idvar, es una oveja normal y corriente. Entonces, teniendo esto como base, Idvar tiene que hacer frente a que su mujer está criando a una oveja como una humana, cuando en realidad no es así. Pero como ve que su mujer está feliz y que ha sonreído después de muchísimo tiempo, y que hay felicidad en el ambiente después de la pérdida de la hada original, entonces es cuando hace el sacrificio de aceptar a la oveja como parte de la familia, a pesar de que no es una humana, ¿no? Entonces a partir de ahí vemos cómo llega el hermano de Idvar, y cuando ve la situación es el primero en plantearlo directamente, el que intenta romper la fantasía, el que intenta plantar la lógica en medio de la magia, en medio de esta mitología que se ha montado María en su cabeza. Y es entonces cuando Idvar le dice, no hagas esto. Sé que no es normal, pero al menos hemos conseguido felicidad, y es algo de lo que habíamos carecido hasta este momento. Por favor, no rompas esta burbuja. Y es entonces cuando el hermano de Idvar también entiende esta óptica, también entiende que esta es la forma que tiene María de afrontar la pérdida de la hada original. ¿Qué pasa? Que llega un punto en el que María se obsesiona realmente con esta oveja, al querer llevarla a un punto mucho más humanizado del que debería llevarlo. Y es entonces cuando Idvar se va a un lugar apartadísimo de las montañas y se suicida. Se pega un tiro con la escopeta. Es decir, que el ser mitológico de la cabra macho que reclama a su hija, en este caso Ada, como suya, se la lleva
y antes de hacer eso le pega un tiro a Idvar. En realidad es Idvar quien se está arrebatando la vida a sí mismo. Así pues, cuando María llega al lugar de los hechos, se da cuenta de que su egoísmo, de que su intento por sobrellevar la pérdida de su hija ha llevado a perder a su propio marido en plena desesperación. Por lo tanto, entra en shock y no es capaz de afrontar la doble pérdida. Entonces es cuando ya la película acaba con una aceptación en plena amargura. Por eso al final vemos como ella deja el cadáver de Idvar en el suelo, se levanta, se queda completamente seria, con una sola lágrima cayendo por la mejilla, que en mi opinión simboliza la parte, digamos, emotiva que le quedaba a ella. O sea, ya después de esta pérdida, ya ha llegado un punto en el que su cerebro ya no puede más y la ha dejado completamente choqueada. Es decir, que el cerebro ha logrado lo contrario a lo que pretendía. En un principio hizo que la propia María adoptase esta oveja como hija propia para aliviar el dolor, pero ese alivio tiene un precio muy alto, y es que está haciendo que su marido llegue a desembocar en una desesperación insoportable que le lleva a arrebatarse a sí mismo la vida. Entonces, cuando ella se da cuenta de eso, se siente tan extremadamente culpable y se siente tan desesperada que su cerebro desconecta completamente. Y la lágrima simboliza lo último que le quedaba como de humanidad al personaje. Me parece fascinante. O sea, me parece una película de 10 que necesito ya urgentemente en formato físico. Si no han tenido la oportunidad de verla, por favor, véanla. Van a disfrutarla, sobre todo si les gusta el slow cinema, o sea, todo lo que tiene que ver con el desarrollo lento y el silencio. O sea, disfrutar del paisaje, de la fotografía de la película. Hasta aquí llegó el vídeo. Espero que no se os haya hecho demasiado largo. Sabéis que si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar en Twitter, Facebook e Instagram. Y si queréis estar al tanto de todo lo que sucede en este canal, solo tenéis que darle a la campanita y suscribiros. Y nada, hasta el próximo vídeo. Adiós, queridos.